Buenas noches, hoy es lunes 6 de marzo y esta es la clase de filosofía antigua sobre el neoplatonismo. Pregunto si se escucha bien, está todo bien con el audio y el vídeo. Muy bien. Bueno, entonces el neoplatonismo es la última de las grandes escuelas de la antigüedad. Florece entre los siglos III después de Cristo y inicios del siglo VI después de Cristo. O sea, ya es una filosofía que convive con el cristianismo. Y es una filosofía que se nutre de Platón, básicamente de la Academia Antigua, Media y Nueva. Y por eso se llama neoplatonismo, porque es una continuación de las enseñanzas de Platón, ¿verdad? De las 4 grandes escuelas de la antigüedad: el Liceo, la Academia, la Estoa y el Jardín. La más fructífera, la que permaneció más tiempo y la más influyente, sin duda alguna, la Academia de Platón. Platón es el padre de Occidente, podríamos decir, más que Aristóteles, aunque algunos eso se podría discutir, ¿verdad? Pero yo pienso que, sobre todo en el primer milenio, la figura central en el pensamiento occidental es Platón. Y después de Platón viene el fundador del neoplatonismo, que es Plotino. Plotino tiene una orientación religiosa y mística. Esa va a ser la principal característica del neoplatonismo, la orientación religiosa y mística. No sé si se entiende místico. Por místico se entiende el deseo de unir el alma a Dios, deseo de contemplar la belleza infinita, la perfección suma, el sumo bien, y desentenderse de las cosas de este mundo. Por ejemplo, hay un cuadro famoso que es el éxtasis de Santa Teresa de Jesús, en la que ella está transida de amor por una flecha, de amor divino, y ya no piensa en otra cosa más que en Dios. O sea, la meta del alma contemplativa era vivir entregado, vivir perdido, en cierta forma perdido en Dios. Se parece, hay influjo de religiones orientales. De hecho, el maestro de Plotino, que era Amonio Saka, fue influido por el hinduismo. Entonces, aquí tenemos una cosa bien curiosa, y es que esta filosofía, que es muy propia de Occidente, pues está vinculada al Oriente, a la India, por esa orientación mística. Y se estaba dando simultáneamente el cristianismo, ¿verdad? Pero no había mayores contactos, excepto que San Agustín leyó a Plotino y le impactó. De hecho, lo vamos a leer para el jueves, una parte de las Eneadas, y podríamos decir que Plotino es como un santo laico, ¿verdad? Sin ser cristiano, era una persona sumamente religiosa, y según dice su discípulo Porfirio, alcanzó el éxtasis 3 veces. El éxtasis, es decir, perdido totalmente en Dios. La meta del alma mística es perder la individualidad y desvanecerse, convertirse en la divinidad, en el uno, como vamos a ver que es la suprema creación, el supremo ser para el neoplatonismo es el uno. Este neoplatonismo influyó en los filósofos árabes Al-Farabi y Avicena, y en Moisés Maimónides, un filósofo judío español. O sea, fue muy influyente ya vamos a empezar a ver la filosofía de hecho, no vamos a ver la filosofía medieval, nos vamos a saltar hasta la moderna directamente, pero durante este periodo de los siglos
sexto, en que se clausuran las academias y las escuelas de filosofía, hasta Santo Tomás de Aquino, pues lo que pervive es Platón, ¿verdad? Santo Tomás conocía a varios filósofos neoplatónicos, entre ellos a Proclo, a Simplicio y a Pseudo Dionisio. También conocía a Plotino y a Porfirio. A Porfirio se le conoció por su Isagoge, que es una preparación para los tratados de lógica de Aristóteles, y circuló ampliamente por la Edad Media. Plotino también fue conocido por sus Eneas. En el Renacimiento, los grandes sabios Pico de la Mirándola y Marsilio Ficino se declararon neoplatónicos. O sea que es una corriente que incluso hoy en día hay autores intelectuales como T.S. Eliot, por ejemplo, el poeta inglés norteamericano nacionalizado inglés, se declaró neoplatónico. Los antecesores del neoplatonismo son, por una parte, Plutarco, que era un sacerdote de la religión politeísta grecorromana. Escribió Vidas Paralelas, que es una obra muy importante. La recomiendo. Se pueden leer la comparación que va haciendo él entre una figura romana y una figura griega, y en forma de biografías de estos grandes personajes, y es muy ameno, muy ameno. Plutarco era un gran historiador griego, ¿verdad?, que vivió entre el 46 o 50 y el 120 de nuestra era. Es un antecesor del neoplatonismo que se desarrolla un siglo después. Está Numenio de Apamea, que vivió en la segunda mitad del siglo II, o sea, 150 en adelante, también es un antecesor. Filón de Alejandría, que es un filósofo judío, ¿verdad?, que trató de adaptar la religión judía y la cultura judía al mundo occidental. O sea, trató de hacer una síntesis entre el mundo occidental, el mundo de Platón, y el judaísmo. Era un sabio muy notable, ¿verdad? Es anterior incluso que Plutarco y que Numenio de Apamea, porque vivió entre el 15 a.C. y el 45 después de Cristo. Filón de Alejandría merece capítulo aparte. Es un personaje muy influyente, muy sabio de la antigüedad. San Justino y Atenágoras, como ven, son cristianos. San Justino y Atenágoras. San Justino era un filósofo que se convirtió al cristianismo y que fue martirizado. San Justino mártir. Y Atenágoras, pues, no estoy seguro si murió mártir, pero era también un filósofo cristiano, y que hay coincidencias, pues, entre el cristianismo y el neoplatonismo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Bueno, las enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas del neoplatonismo? El neoplatonismo es un monismo idealista combinado con elementos de politeísmo. ¿Qué quiere decir esto? Monismo idealista. Solo existe la idea, solo existe el espíritu que evoluciona, del cual procede todo por emanación. Y tiene elementos de politeísmo, porque cree en el nous, cree en el alma del mundo, y en unas etapas posteriores, sobre todo ya con los sucesores de Plotino, se cree en espíritus intermedios entre el hombre y el alma del mundo. Entonces es un monismo idealista combinado con elementos de politeísmo, pero sobre todo es casi una religión, ¿verdad? Es una doctrina bastante religiosa, como decir casi una secta.
Las Eneadas, la obra principal de Plotino, de ahí se extrae toda la enseñanza, todas las tesis del neoplatonismo. Por ejemplo, en el libro primero de las Eneadas, dice Plotino que el origen, habla sobre el origen del alma y cómo se ha apartado de su estado primitivo. En el libro segundo, trata de enseñarle al alma el camino de vuelta al principio supremo y eterno de todo. Entonces, el neoplatonismo va a ser un empeño en mostrar que tenemos un origen divino y que nuestro corazón va a estar inquieto, como decía San Agustín, hasta que descanse en Dios, y que todos tenemos ansias de lo divino, ansias de lo eterno, de lo infinito. Y desde luego hay como un desprecio del mundo, de este mundo. Lo material es negativo. Lo material es negativo. Esa tendencia ya estaba presente en Platón. Por la filosofía hindú probablemente, ¿verdad? El uno, el nous y el alma del mundo. El uno es el principio simple y eterno del cual procede todo por emanación. Es incognoscible y está más allá del ser. Esto, que esté más allá del ser, es casi incomprensible, pues, pero lo que se quiere decir es que no se puede hablar, ni siquiera hablar del uno. O sea, es más incluso que Dios. Más incluso que Dios, porque el nous o demiurgo sería la imagen perfecta del uno y el arquetipo de todas las cosas que existen. Es simultáneamente ser y pensamiento, idea y modelo. Es la esfera más alta de realidad que los hombres pueden comprender. Produce el mundo y lo organiza a través del alma del mundo. Entonces tenemos el uno, el origen de todo lo que existe, desde luego es espiritual. Luego el nous o demiurgo, que del demiurgo ya hablaba Platón en el Timeo, ¿verdad? Que es imagen perfecta del uno. Fíjense, al hablar del demiurgo como imagen perfecta del uno, se parece un poco a la teología cristiana, en la que se habla de Dios Hijo como imagen perfecta del Padre, ¿verdad? Como el pensamiento del Padre, y por el cual todo se ha hecho, el cual hace todo y por el cual todo se ha hecho. Entonces hay unas coincidencias aquí muy notables entre el cristianismo y el neoplatonismo. Entonces, después del uno tenemos el nous, después del nous el alma del mundo. Hay una escritora de Trieste que se llama Susana Tamaro, que escribió Anima Mundi, con esa idea que también ya estaba en los estoicos, se recuerdan, de que el mundo está transido de racionalidad, de que hay un alma en el mundo, que es la que dirige todo y la que le da sentido a todo. El alma del mundo es espiritual, pero se mezcla con las cosas. Entonces, como principio de unidad, pertenece al nous, pero tiene la posibilidad de unirse a las cosas materiales y a los hombres, con lo cual ocupa una posición intermedia entre el nous y el mundo. Entonces, el alma del mundo está a medio camino de las cosas materiales y del nous. No se sabe exactamente por qué acudir a tanta instancia intermedia entre las cosas del mundo y el uno, ¿verdad? Tenemos el nous, el alma del mundo, el hombre, que está compuesto también de parte del alma del mundo y parte de materia. Los hombres pueden elegir entre unirse al alma del mundo, con lo cual inician su retorno al uno, o bien entregarse a las cosas materiales, con lo cual se alejan de su origen y se pierden. Entonces tenemos esa posibilidad, los hombres, de volver al uno, de volver a nuestro origen, mediante reencarnaciones, también ellos creen en la reencarnación, o bien de entregarnos a las cosas materiales, con lo cual nos alejamos de nuestro verdadero origen y nos perdemos. Es como un llamado de atención también, es como una coincidencia con el cristianismo en cuanto a la enseñanza del pecado, ¿verdad? Que el pecado es amor a las escrituras y desprecio al Creador, y
nos aleja de nuestro verdadero fin y nos conlleva una existencia de miseria, ¿verdad? El vivir entregado a las cosas de este mundo. El alma del mundo genera las cosas materiales. Las cosas materiales unidas al alma del mundo mantienen su unidad y son bellas, pero la materia de la que está compuesta, de la que están compuestas las cosas, las inclinan hacia la nada. Para Plotino y para el neoplatonismo, la materia es la nada, o sea, es el límite inferior, si se quiere, del mundo. El límite superior es el uno, y a medida que las cosas se van alejando por emanación del uno, se van aproximando más a la materia. La materia es lo negativo, es la nada, es lo pesado, lo que limita digamos, la vida del espíritu. En cuanto está desprovisto de alma, la materia es mala. En cuanto está desprovista de alma, la materia es mala, pero tiene existencia en sí misma. Perdón, pues no tiene existencia en sí misma, pero en cuanto es capaz de ser informada por el alma del mundo, es neutral. La materia, en cuanto está desprovista de alma, es mala, porque no tiene existencia en sí misma, pero en cuanto es capaz de ser informada por el alma del mundo, es neutral. Pero más que todo es mala. Hay que tratar de liberarse de ella, de desprenderse de la materia. El hombre ocupa una posición intermedia entre el alma del mundo y las cosas porque posee un alma espiritual. Si quiere mantener su unidad y su armonía, debe lograr que su alma esté unida al alma del mundo. Por medio de la práctica de las virtudes superiores, el hombre se purifica y emprende el camino de vuelta al bien supremo. La meta es llegar al éxtasis divino, verlo todo en Dios. Verlo todo como lo ve Dios, verlo todo en Dios. Esa es la meta, pero eso es una meta que se consigue después de múltiples reencarnaciones y después de múltiples vidas llevadas de acuerdo con la virtud. Vidas virtuosas, vidas de santos prácticamente. ¿Se va entendiendo todo hasta aquí? Un poco extraña esta filosofía, no sé si les parece un poco extraña o este era el ambiente de los primeros 5 siglos, el siglo tercero, cuarto y quinto, tercero, cuarto, quinto, sexto de nuestra era un mundo bastante influido por lo espiritual, o sea, no se pensaba en el progreso material, sino que se pensaba en el más allá, en la vida en el más allá. Entre las enseñanzas de los neoplatónicos sobre el bien y el mal, tenemos que el mal es la ausencia de bien. O sea, el mal no existe realmente. Es la ausencia de bien. Es como que si el uno proyectara una luz que se va desvaneciendo y donde ya no llega hay oscuridad. Pero la oscuridad es ausencia de luz, así como el mal es ausencia de bien. La materia es lo que está separado del bien, lo que está más separado del bien, pero puede ser redimida en la medida en que participa de la vida del espíritu. Todas las cosas buscan retornar a su origen. Todas las cosas buscan retornar a su origen. El hombre, sobre todo, pues, ansía volver a su origen. Tiene ansias de eternidad, ansias de espíritu. El alma humana, que es inmortal, se reencarna en diferentes personas o incluso en animales según la vida que lleve en esta tierra. Las almas que se han purificado en esta tierra alcanzan a desligarse totalmente de la materia y viven para siempre en las regiones celestes, gozando de la contemplación del Uno. En la otra vida hay diversas regiones. En las regiones más altas habitan las almas más puras. Esto también hay una correspondencia con el cristianismo en cuanto en el Evangelio dice nuestro Señor
que en el reino de los cielos hay muchas moradas, ¿verdad? Que no todos están a un mismo nivel, podríamos decir así, aunque todos están en el límite de sus posibilidades, están el colmo de su felicidad, ¿verdad? Aunque para algunos sea menor que para otros, porque han desarrollado en esta vida más capacidad que otros. Bien, ese es el neoplatonismo. No sé si tienen alguna duda. Después de Plotino, sigue, vamos a ver quién fue el que lo continuó. Sí, se me olvidaba mencionar a Hipatia. Ustedes seguramente han oído hablar de esta filósofa egipcia, Hipatia, que era matemática, astrónoma, filósofa, nacida en Egipto en el 355 o 370 de nuestra era. Ella fue directora de la academia y por circunstancias extrañas que no se conocen, fue linchada prácticamente, ¿verdad? Fue asesinada por una turba de cristianos. Algunos han querido ver en Hipatia una mártir de la filosofía, ¿verdad? Que murió a manos de los fanáticos cristianos, pero en realidad no se sabe qué fue lo que pasó exactamente. Pero Hipatia hicieron película no hace mucho sobre esta filósofa, la han tomado como una víctima de la intransigencia y como una mártir de la filosofía. Tras la muerte de Porfirio, que era el sucesor de Plotino, las obras de Aristóteles, no las de biología, pasaron a formar parte de las materias de estudio de la academia. La introducción o isagogé de Porfirio, que Porfirio había hecho a las categorías de Aristóteles, fue ampliamente usada durante la Edad Media. Y de esta manera el estudio de Aristóteles se convirtió en una introducción al estudio de Platón en el platonismo tardío de Atenas y Alejandría. Los comentadores de estas escuelas trataron de unir el aristotelismo con el platonismo y el estoicismo. Y después de Porfirio siguió Jámblico de Calcis, que agregó multitud de seres intermedios entre el uno y el mundo, dioses, ángeles y demonios. Y de ahí pues decae, después de la clausura de las escuelas filosóficas en la antigüedad, el neoplatonismo también decae. Bueno, ¿alguna duda? ¿Está todo claro? Esta no la he subido a la presentación, así que la voy a subir en este momento. Vamos a ver.